Revelación divina, la tribulación se manifestará en 40 días, prepara tu alma para el milagro. En un pequeño pueblo de México, donde las montañas tocan el cielo y el aroma de los tamales inunda el aire, María, una madre soltera, se encuentra atrapada entre el dolor y la esperanza. Su vida, compuesta por oraciones a la Virgen de Guadalupe, se ha convertido en un constante clamor por un milagro. Su corazón resuena con el llanto de su pequeño David, quien ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Cada día, el peso de su angustia se siente más pesado, como una sombra que atormenta su hogar. Aún así, su fe brilla con un ardor que no puede extinguirse. Cada tarde, María se arrodilla ante el altar de la capilla, donde la imagen de la Virgen parece resplandecer con luz celestial. Las flores frescas que la adornan son testigos de sus súplicas. Por favor, sálvalo, susurra entre lágrimas. La comunidad siente el fervor de esta madre que clama al cielo, y un día, el pastor don Pedro, con su voz poderosa, convoca a todos a un servicio especial. En 40 días, la tribulación se manifestará. Un milagro está cerca, proclama, llenando el corazón de María de una chispa de esperanza. Sin embargo, las dudas como serpientes se deslizan en su mente, las semanas avanzan rápidamente, y la fe de María se tambalea. En la noche del día 30, la comunidad rodea su casa en un círculo de oración. Las voces elevadas a Dios son un susurro de esperanza en medio del desánimo. El Señor nos escucha, dicen, pero en el silencio, María siente que su fe se agrieta. Los remedios tradicionales y las hierbas traídas por vecinos no hacen ningún efecto, y su situación económica se vuelve una tormenta. Cada mirada hacia David, cada risa apagada, sienten como dagas en su corazón. Una tarde oscura, observa a su hijo jugar débilmente en la habitación. Sus ojos brillantes, ahora empañados, le rompen el alma. Es en ese instante de desesperación que vuelve a la capilla. Se postra en el suelo y clama, Dios mío, no puedo seguir así, estoy rota. Te necesito. Siente un viento suave que acaricia su rostro, como si el cielo mismo le respondiera. En ese momento, una luz resplandece en el altar, iluminando su corazón. Comprende que la sanación debe comenzar en ella misma, en su fe inquebrantable. Al llegar el día 40, la angustia está en cada rincón del hospital. La sala de espera se llena de sus vecinos, y juntos miran expectantes hacia la puerta, los corazones latiendo como uno solo. Mientras sostienen crucifijos y medallas de la Virgen, la atmósfera cambia. Un silencio reverente se apodera del lugar, y una figura luminosa se manifiesta. La presencia de lo divino atraviesa el espacio. Todos sienten un escalofrío. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras esa luz brilla intensamente, los ojos de María se llenan de lágrimas. La comunidad reacciona, unas manos se levantan en adoración, otros murmuran oraciones. La sala se convierte en un templo donde lo humano y lo divino se entrelazan. María siente en su interior la promesa de algo extraordinario. ¿Será este el milagro que había aguardado? Se pregunta si su alma está preparada. La respuesta, envuelta en el misterio divino, queda flotando en el aire, mientras la comunidad se aferra a la fe, esperando el desenlace de este camino sagrado. Bajo ese tenue brillo de luz divina, el ambiente se tornó eléctrico. La comunidad, en un estado de asombro reverente, sentía cómo la esperanza y el amor se movilizaban como un río en sus corazones. María, entre el llanto y la adoración, se adentró más en esa experiencia sobrenatural. Su espíritu vibraba al unísono con el eco de las oraciones, cada palabra resonando como un mantra de fe. Dios está aquí, Dios está aquí. Murmuraban unos y otros mientras las lágrimas caían, murallas de miedo se derrumbaban. María se despojó de su angustia, y en su lugar surgió una calma inexplicable. Era como si la luz la abrazara,
desnudando sus luchas y revelando un propósito más alto. El médico apareció finalmente por la puerta, su expresión seria revelando un contexto inquietante. Hemos hecho todo lo posible, comenzó, pero la comunidad había recibido su mensaje con fervor. No eran palabras de derrota, eran llamados a seguir creyendo. Las manos unidas de los vecinos apretaron con fuerza, como si de un solo cuerpo se trataran. María, sintiendo el calor de cada alma a su alrededor, alzó su mirada hacia la figura resplandeciente. Señor, por favor, sálvalo. Devuélvele la vida, lo imploro. Gritó, su voz cargada de intensidad. En ese instante, todo alrededor parecía desdibujarse y el tiempo esfumarse, solo existía la luz y el fervor de esa oración. Mientras la figura luminosa parecía acercarse, el doctor se detuvo. Ciertamente él también sintió un escalofrío a pesar de la ciencia, una conexión mística que lo hizo dudar de su realidad. María, escúchame, continuó, la situación de tu hijo es crítica, pero algo inusual está sucediendo aquí. Las palabras resonaron entre murmullos. El corazón de María latía desbocado. Se preguntaba qué veía el médico. Ella se sintió empoderada por algo más, por una verdad inquebrantable que transformaba su dolor en poder. Una luz más brillante iluminó el pasillo del hospital, atrayendo la atención de todos los presentes. Al fondo, la sombra de una puerta se entreabrió, revelando la figura de un niño. Con pasos titubeantes, David apareció ante la multitud, sus ojos abiertos de par en par, llenos de vida. David. David. La voz de María fue un grito desgarrador, herido y lleno de gozo. Como si un torrente de energía divina fluyera, todos en la sala se sintieron cargados de fe y alegría. La comunidad se unió, el clamor de amén resonó en ecos poderosos. Don Pedro, el pastor, levantó su voz aún más fuerte: milagro. Milagro en nuestra casa. Pero en medio de la celebración, María se detuvo un instante. Miró a David, a cada rostro que la rodeaba. ¿Era realmente un milagro? ¿O era solo un instante de esperanza efímera? Alzando una mano, buscó la luz. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó mientras su mente se llenaba de preguntas. Aquella paz se transformó de nuevo en agitación, pues sentía que el milagro estaba solo en sus inicios. En ese momento crucial, la figura brilló aún más intensamente. El repentino silencio rompió como un cristal. La respuesta ante la duda caía sobre ella como lluvia eterna: prepárate, porque lo que vendrá te cambiará para siempre. Todavía temblando de emoción, María supo que el viaje apenas comenzaba. El milagro que tanto había deseado no se trataba solo de David, sino de algo profundo que iba más allá. Antes de que pudiera formular la siguiente pregunta, la luz parpadeó y se desvaneció, dejando a todos en un profundo asombro. En el aire flotaba una nueva verdad: al final de esta travesía, ¿qué otras revelaciones surgirían? La paz y la incertidumbre coexistían, llevando a María y a la comunidad a un nuevo nivel de fe. ¿Cómo se prepararía su alma para enfrentar lo que estaba por venir? La pregunta se quedó suspendida en el aire, esperando a ser respondida en el siguiente capítulo de su historia. María no podía dejar de mirar a su hijo. La calidez de su abrazo, la vida en sus ojos, era un recordatorio tangible de aquel momento sagrado. Sin embargo, algo en su interior susurraba que apenas estaban rascando la superficie de un profundo misterio que Dios estaba por revelar. La comunidad, todavía en un estado de asombro, comenzó a congregarse nuevamente. Don Pedro, con voz firme y poderosa, tomó la palabra. Hermanos, esto es solo el principio. La luz ha llegado, pero el camino está lleno de pruebas ante la tribulación que se avecina. Auténtico eco de la sabiduría, sus palabras parecieron resonar en los corazones de todos. María sintió como un escalofrío recorría su espalda. Las palabras del pastor desencadenaron un torbellino de pensamientos. ¿Cómo podría ser que después de un milagro, hubiese más desafíos por venir? No obstante, en su interior, sabía que cada tribulación traía consigo una oportunidad de crecimiento. Señor, ayúdame a preparar mi alma. Una súplica que se elevaba hacia el cielo como un aroma dulce y fragante. A medida que la noche se adentraba, la comunidad se unió en oración. Las voces se entrelazaban como una melodía celestial, cruzando barreras y uniendo corazones.
María cerró los ojos y se sumergió en ese océano de fe. Se imaginó navegando en un pequeño bote, a merced de olas de incertidumbre, pero con una brújula que siempre apuntaba hacia el amor divino. En ese momento de entrega, un intenso sentimiento de paz la envolvió, sin embargo, un eco resonaba en su mente. La advertencia de don Pedro seguía girando como un remolino. La tribulación se manifestará en 40 días. María sintió una presión en su pecho. Todo lo que había pasado con David, ese milagro que ahora podían volver a celebrar, se convertía en el fondo de algo mucho más grande. Al amanecer, los días se sucedieron con un ritmo más intenso. Cada mañana, María se despertaba con la pregunta que la atormentaba: ¿qué vendrá? En el jardín, donde antes había plantado flores con David, encontró un pequeño brote que se alzaba tímidamente entre la tierra. Era un símbolo. La vida siempre encuentra un camino, incluso en los momentos oscuros. Así como este brote, yo también floreceré en la adversidad, murmuró. Durante esos días, María comenzó a compartir su visión con los demás. Se juntaron en su hogar y comenzaron a hacer planes, no solo de cómo enfrentar los días venideros, sino de cómo abrazar la transformación que cada prueba ofrecería. La comunidad se convirtió en un ejército de fe, listos para luchar contra la desesperanza que amenazaba con infiltrarse. Las discusiones florecieron, repletas de promesas de que cada uno respondería con oración, amor y unidad. Cada día cuenta, cada oración es un ladrillo en la construcción de lo que vendrá, expresaba don Pedro con fervor. Y así, los corazones se entrelazaron en una nueva sintonía, conscientes de que el milagro del ayer se estaba convirtiendo en el fundamento del mañana. Mientras los días pasaban, María sentía que el peso de la esperanza y la ansiedad reality se entrelazaban, creando una tensión que latía en su interior. Había momentos en que la alegría por el milagro de David se tornaba en miedo ante lo que estaba por llegar. ¿Sería suficiente su fe? Estaría lista para lo que Dios quería revelarle, y así, el día 40 se acercaba rápidamente. Las imágenes de transformación y lucha estaban a punto de enfrentarse. Había un aire de expectación en la comunidad, como si cada alma pudiera sentir que algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿Estamos listos para lo que Dios ha preparado? Se preguntó en voz alta María una mañana mientras se reunían. Nadie respondió, pero en sus miradas, la mayoría ya sabía que un cambio era inminente. Todos, en silencio, se comprometieron en ese instante a permanecer firmes. Con el amanecer de ese día decisivo, un nuevo horizonte se perfilaba. María miró al cielo, luchando entre la incertidumbre y la confianza. Señor, hable a nuestras almas ahora, que estamos listos para escuchar, clamó. La respuesta, esta vez, quedó flotando en el aire. Un susurro sutil que prometía alegría y, a la vez, desafío. Pero la comunidad sabía que en cada desafío, había una semilla de redención. Así, con el alma a la expectativa, la pregunta se hizo más fuerte: ¿cuál sería el rostro de la revelación divina? ¿Qué milagros estaban aún por venir? La travesía de la fe apenas comenzaba. Los rostros de los congregados eran un reflejo de la anticipación. Cada vez que el sol se asomaba tímidamente en el horizonte, María notaba cómo esa luz tenue parecía dibujar una esperanza renovada en sus corazones. Pero a la vez, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ellos, como si una nube espesa anunciara las tormentas que estaban por venir. ¿Qué pruebas tendrían que enfrentar? Las oraciones se alzaban al cielo cada día con más fervor. Cada hogar se convirtió en un altar donde la fe se alimentaba de la unidad y el compromiso. María observaba a sus vecinos, cada uno sumido en su propia batalla interna, pero todos unidos en el mismo propósito: sostenerse unos a otros en este camino incierto. En sus manos, llevaba la idea de que aunque vinieran las pruebas, no estarían solos. Hermanos, les invito a fastunar, dijo don Pedro un día, con una firmeza que resonó entre ellos. Dedique estos días a Dios con un corazón aguerrido. Nuestras oraciones se convertirán en manantial frente a las adversidades. Las palabras del pastor eran como un bálsamo en la herida, ofreciendo consuelo, pero también la constante invitación a elevar sus pensamientos hacia lo alto. María accedió al llamado. Cada mañana, se levantaba a orar en el mismo jardín donde había descubierto el brote.
Las flores que antes eran un símbolo de alegría ahora reflejaban un estado de transformación espiritual. Mientras cerraba los ojos, se imaginaba parándose frente a cada dificultad y declarándola vencida, con la certeza de que su oración no caía en tierra estéril. Señor, que mis palabras sean semillas de fe, clamaba con el corazón abierto. Los días continuaban deslizándose, pero cada nuevo amanecer parecía envolver la comunidad en un aura de aliento renovado. Sin embargo, las noches también traían su peso. A veces, María se despertaba al oír el llanto apagado de su hijo, lo que le recordaba la fragilidad de la vida. La vulnerabilidad de tener a David en sus brazos solo intensificaba la angustia por lo que estaba por venir. ¿Qué tal si lo que se aproxima es una tormenta?, se preguntaba, que no solo desafía a mi familia, sino a todos los que amo. Caminaba por el pueblo, sintiendo las miradas de preocupación. Las conversaciones se volvían más profundas a medida que se acercaba el día 40. El mensaje de don Pedro resonaba nuevamente: la tribulación se manifestará en 40 días. La comunidad parecía estar al borde de un abismo, listos para saltar. La presión y la expectativa eran palpables, incluso el aire parecía cargado de electricidad. María decidió entonces organizar un encuentro en su casa. Hermanos, venid y preparémonos juntos, propuso una mañana. La sala se llenó rápidamente, y entre risas nerviosas y miradas de determinación, comenzaron a alinear sus pensamientos. Se sentían fuertes, pero la incertidumbre seguía latente. Si venimos juntos, podremos soportar cualquier tormenta, dijo una voz entre la multitud. Finalmente, las horas se acercaban al clímax. El día 40 ya se podía perfilar en el horizonte, y un silencio reverente invadió la habitación. ¿Estamos verdaderamente listos para lo que vendrá?, preguntó María con una voz apenas audible, pero que resonó como un tambor en sus corazones. No había respuesta inmediata, solo el murmullo de un compromiso silencioso. Entonces, con los ojos cerrados, clausuró el encuentro con una súplica en común: Señor, guía nuestros pasos, que en nuestra debilidad tu fuerza se manifieste. Mientras los últimos rayos del sol acariciaban la tierra, un temblor suave recorrió el ambiente, el viento empezó a soplar, y las hojas de los árboles danzaron con una energía que parecía prometer algo grande. Con esta expectativa vibrante, una pregunta flotó en el aire: ¿estaban listos para ser testigos de la gloria de Dios en medio de la tribulación? La revelación estaba por desnudarse, y el alma de la comunidad vibraba, sabiendo que lo inesperado estaba al alcance de su fe. La noche llegó, negra como el brea, y con ella, una inquietud palpable. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía susurrar secretos al viento. María se encontraba en su cama, rodeada por la calma engañosa de la casa. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, como si quisiera ser parte de esa conversación celestial. En el silencio, recordó las palabras de don Pedro, resonando como un eco en su mente: nuestras oraciones se convertirán en manantial frente a las adversidades. Durante la cena, habían compartido temores y sueños, pero ahora la ansiedad se había deslizado suavemente dentro de ella, como un ladrón en la oscuridad. María levantó la vista hacia el cielo, buscando un signo. Señor, ¿qué quieres que vea?, se preguntó, sintiendo el peso de su espíritu. El murmullo de las olas se mezclaba con el sonido del viento, susurrándole que las respuestas estaban en el aire. Al amanecer, la comunidad se reunió en la plaza. La escena era conmovedora: caras llenas de esperanza y angustia, manos entrelazadas en oración. Un círculo de fe, un refugio donde el miedo se combatía con el amor. Hoy es día de clamor, proclamó don Pedro, su voz firme como la roca. No temamos, porque el Señor está con nosotros. María sintió que una chispa de poder comenzaba a encenderse en su interior. De pronto, se dio cuenta de que la tribulación era como un mar tempestuoso, pero la fe podía ser el barco que los llevaría a puerto seguro. Al fervoroso diálogo de oraciones, sus labios se movieron en sincronía con sus pensamientos. Señor, en ti confío. Eres mi refugio. Los congregados comenzaron a alzar su voz, un canto de alabanza que rompía el aire denso de la mañana. Se fundamentaban en la promesa de un Dios que nunca falla. Era hermoso ver cómo los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se unían en una sola melodía, resonando con una identidad compartida.
Un mismo corazón, una misma alma, la intensidad crecía. María, sintiendo el ardor en su pecho, se irguió y comenzó a orar en voz alta. Oh Dios, preparemos nuestros corazones. Que cada uno de nosotros sea un instrumento en tus manos. Si las pruebas vienen, que todo sea para tu gloria. El eco de su oración fue absorbido por el sol que ascendía dorado en el horizonte. Era como si cada rayo de luz fuera un abrazo divino, infundiéndolos con valentía. Mientras tanto, el cielo cambió. Nubes comenzaron a acumularse en la distancia. Sin embargo, en lugar de temor, una paz inexplicable invadió a María. Es un signo, pensó. El Señor está a punto de actuar. Las miradas curiosas se entrelazaban y la atmósfera vibraba con la anticipación de lo que está por venir. De repente, un estruendo reverberó a lo lejos. Era como si la tierra misma hiciera un llamado. La comunidad se quedó en silencio, sus corazones casi podían escuchar el latido del cielo. María sintió un escalofrío recorrer su columna, la tribulación estaba a la puerta, pero, era también la respuesta a sus oraciones. Los murmullos se intensificaron, todos buscando respuestas, y María, en medio del pánico, sintió que la luz de su fe resplandecía con más fuerza. No estemos temerosos. Esto es parte del plan, clamó. Pero, ¿era ella capaz de guiar a los demás a través de lo incierto? La esperanza se encendía, pero también las dudas. ¿Podrían soportar lo que estaba por venir? En ese momento crítico, María levantó sus brazos. Juntos somos más fuertes. Unámonos en fe. Los ojos de la comunidad se concentraron en ella. La pregunta flotó de nuevo en el aire: ¿serían capaces de transformar la adversidad en un testimonio de la gloria de Dios? El clamor resonó y se mezcló con el viento, mientras las nubes ocultaban el sol. Así, en un instante que se sentía como un umbral divino, todos esperaban, listos para descubrir la verdad que el cielo tenía para ellos. ¿Cuál sería el verdadero propósito de toda esta tribulación? La respuesta se acercaba, como un viento que trae revelación. El viento soplaba con una fuerza renovada, llevando consigo un murmullo cargado de promesas y manifiestos. María, sintiendo el frío en su rostro, sabía que el tiempo de espera habría llegado. Una mezcla de inquietud y expectativa la invadía, al igual que al resto de la comunidad. Cada rostro reflejaba la inquietud por el futuro, pero también un brillo especial, un indicio de lo que estaba por venir. 40 días, musitó don Pedro, su voz resonando en el aire como un tambor. 40 días nos separan de la intervención de nuestro Señor. Este es el tiempo de preparación. Las palabras resonaban en el corazón de todos como un eco constante. Era un aviso y una invitación. Era el llamado a la acción. María miró a su alrededor y pudo ver el poder de esa declaración. Se podía sentir el latido de la fe pulsando en cada uno, como un compás que guiaba sus corazones hacia un mismo destino. Se tocaron las manos, se intercambiaron miradas de determinación y, unificado, el grupo comenzó a clamar en voz alta por lo que vendría. Con palabras cargadas de pasión y fervor, invocaron el nombre del Señor, declarando su confianza en aquel que estaba por manifestarse entre ellos. El sonido era desbordante, una sinfonía celestial que trepaba hacia el cielo. Las voces se unían, una marea de fe que no podía ser detenida. Señor, estamos listos para ti. Haz de nosotros instrumentos de tu voluntad. María sentía como cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser, desatando un torrente de esperanza. Era como si cada voz unida formara una cuerda de la que tirar, acercándolos más a la bendición prometida, y mientras la oración fluía, las nubes en el cielo comenzaron a girar lentamente, como si respondieran a su llamado. Una sombra se deslizaba sobre la plaza, y el pueblo se detuvo, la tensión era palpable. Un destello atravesó el firmamento, y todos alzaron la vista. ¿Era esto una señal? Respuestas al anhelo colectivo parecían brotar del mismo cielo. Dios está aquí, murmuró alguien, apenas audible, pero en el murmullo creciente de la multitud, esas palabras se hicieron como un mantra. Alguien comenzó a cantar, y pronto todos se unieron, repitiendo la melodía como una declaratoria de fe y esperanza. María sintió como el canto la envolvía, como una manta cálida en medio del frío. Los ecos de alabanzas levantaban corazones y la atmósfera vibraba con una energía espiritual casi palpable.
Sin embargo, en el centro de su alegría, María no podía evitar sentir un ligero temor. ¿Estamos realmente listos? La pregunta surgía en su mente como una inquietante sombra. Ella había sentido el peso de los días venideros, 40 eran muchos, y la espera podría arrastrar consigo la desesperanza. Al observar las expresiones en los rostros de los demás, comprendió que el camino no sería fácil. Quizás necesitamos más que oraciones, pensó, sintiendo el desafío que la espera imponía. Necesitamos acción, coraje y una fe inquebrantable. Con determinación, se dirigió de nuevo al grupo. Mis amados hermanos, no solo oremos, sino que preparemos nuestros corazones y nuestras almas. Cada día será una oportunidad de profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestra unidad, afirmó, consciente de la importancia de su rol. La comunidad respiraba fe y reto a la vez. A partir de hoy, viviremos en expectativa, colaboraremos en amor, y seremos testigos de la gloria divina. Seamos activos en nuestra esperanza. Su voz, serena pero firme, resonó en el aire, empujando a cada uno a pasar a la acción con el propósito de prepararse. Las miradas se cruzaron, reconociendo el desafío pero también la preciosa chance de ser parte de algo extraordinario. En ese instante, volvió a llover un reconocimiento sobre ellos. Este era su tiempo de transformación. La luz del sol finalmente comenzaba a atravesar las nubes, como un amigo que llega al final de una tormenta abrupta, con la certeza de que el milagro había comenzado a surgir y con corazones llenos de acción. María se preguntó en su interior, ¿qué pasaría si? Los 40 días no solo eran una cuenta atrás, sino un camino de crecimiento. ¿Qué estallidos de fe y amor esperarían en cada uno de ellos? El horizonte prometía maravillas, pero la travesía apenas empezaba. Así, con las primeras luces de su nueva jornada, la comunidad se preparaba para lo desconocido. Lo que vendría como respuesta a su clamor era un misterio divino que aguardaba ser revelado. Estaban ansiosos, pero listos, porque en el fondo de sus corazones sabían que el milagro ya había comenzado. ¿Qué lazo de fe los llevará a vivir la manifestación que tanto anhelan? La mañana siguiente llegó sin prisa, pero con un aire de expectativa que envolvía a la comunidad. María, sintiendo aún el eco de aquella poderosa noche, se levantó con el sol. La luz del día traía consigo la promesa de nuevos comienzos. Sin embargo, había algo en su pecho que tremía. El murmullo del viento parecía susurrarle que el viaje no sería tan sencillo como habían imaginado. La plaza comenzó a llenarse de nueva vida. La gente se acercaba, algunos con sonrisas, otros con miradas de preocupación. María sintió que los rostros reflejaban el peso del reto que enfrentaban. ¿Están listos para cambiar?, se repetía como una pregunta en su mente. Había un profundo anhelo de transformación, pero también un sutil miedo que iba creciendo a medida que cada día pasaba. Primero, se reunieron en pequeños grupos, compartiendo experiencias, apuntes de oración y confesiones. Las historias de fe y perseverancia empezaron a brotar. Debemos unirnos en nuestras debilidades, decía una anciana con ojos brillantes. Las batallas no se pelean solos. Esa sabiduría resonó en el corazón de María, reviviendo la esperanza dentro de ella. Allí está la clave, pensó, el poder de la comunidad. La fuerza de la fe compartida podía traspasar montañas. Así que tomó la decisión de organizar actividades que mantuvieran la fe viva entre ellos. Con un entusiasmo renovado, propuso una semana de oración, un día de renovación y, luego, jornadas de servicio a quienes lo necesiten en su comunidad. Ayudemos a otros, exclamó mientras todos escuchaban, pues en cada acto de amor, somos más fuertes. En el servir encontramos nuestra verdadera esencia. Vieron cómo cada palabra suya chisporroteaba en el aire, como un fuego encendido esperando propagarse. Las semanas comenzaron a fluir, y en cada encuentro, las almas fueron afinándose y las relaciones fortalecidas. La tristeza fue cambiando su rostro, dando lugar a la alegría. La comunidad resplandecía, iluminada por esa energía que solo se genera cuando se vive en unidad, pero en el fondo, María sabía que la espera no sería solo un tiempo de gozo. El día 15, un evento inesperado sacudió su fe. Una tormenta osada se desataba sobre el pueblo, los cielos nublados arrojaban fuertes lluvias y vientos feroces. La emoción y la esperanza caricaturizada por el sol despejado se tornaron en sombras.
La angustia llenó los corazones, y al mirar hacia el cielo, la pregunta a flor de piel era, ¿dónde está Dios en medio de esto? María sintió un temblor dentro de sí. Pero recordando las palabras de don Pedro y las promesas que habían clamado juntos, decidió que su respuesta no sería el miedo. Se reunió con todo el grupo y, con las manos entrelazadas, comenzó a clamar. Señor, nosotros creemos. Queremos sentir tu presencia a través de cada reto. La fuerza de sus voces resonó por encima del sonido de la tormenta. A medida que oraban, las nubes comenzaron a despejarse, como si la misma atmosférica respondiera a su clamor. Los relámpagos dejaron de ser una amenaza y se transformaron en luz, reflejos de la gloria de Dios. Era como si el cielo respondiera a su fe. María sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Aquella experiencia, este desafío, no solo era una prueba, sino una oportunidad de forjar su esperanza y fortalecer su unidad. En medio de la adversidad, se dieron cuenta de que su mayor fuerza estaba en asistir unos a otros y enfrentar cualquier tormenta que pudiera venir. Esto es solo el comienzo, se dijo a sí misma. Aliviemos el miedo transformándolo en amor y en obras. La comunidad despertaba para comprender que no importaba el clima que se presentara, ellos serían luz y esperanza unos para otros. Sin embargo, a medida que avanzaban en su viaje, una inquietud crecía en los corazones de algunos. ¿Qué sucederá cuando finalmente lleguen esos 40 días? Murmuraron. María sintió que una sombra de duda se arrastraba nuevamente sobre ellos, y la pregunta resonó en su interior, ¿estamos realmente listos para soportar lo que Dios ha preparado para nosotros? Las palabras de aliento ahora daban paso a un nuevo dilema en su fe. ¿Sería esta transformación suficiente para enfrentar la revelación que aguardaban, con el espíritu elevado, pero con el temor anidado? La comunidad se preparaba para la próxima fase de su viaje espiritual. Las semanas seguirían desafiándolos, y la pregunta persistente solo les dejaba un sabor de misterio en los labios. ¿Qué sorpresa de gloria y transformación les depararía el destino en esos días que aún estaban por venir? María despertó esa mañana con el eco de la tormenta resonando aún en su corazón. La luz del sol había regresado con fuerza, pero ella sabía que la calma era solo el preludio de nuevos desafíos. Se sentó en su ventana y observó a los niños jugar en la plaza, las risas elevándose como cantos de alabanza. Así es como debemos ser, pensó, llenos de fe a pesar de las turbulencias que puedan venir. Ese día, María decidió que la comunidad necesitaría más que oraciones, requería una llama que encendiera el fuego de su espíritu. Se sintió inspirada a escribir un mensaje que tocaría cada corazón. Reunió a todos en la plaza, y con su voz sincera, comenzó a compartir un sueño que cada vez se hacía más claro en su interior. Queridos hermanos, comenzó con fervor, Dios nos ha mostrado que en nuestros tiempos de prueba, debemos unir nuestras fuerzas aún más. Nos quedan solo 25 días para enfrentar la tribulación y debemos estar listos. Cada día contará, así que no perdamos tiempo. Oremos y trabajemos juntos. Preparémonos para el milagro que está a la vista. Una energía diferente invadió la plaza. Era como si cada palabra suya hubiera encadenado los corazones de todos los presentes, creando una conexión divina. A partir de ese momento, la comunidad no solo oraría, sino que también se dedicaría a proyectos que reflejaran su fe. Se organizaron en grupos de trabajo, unos cocinarían para los ancianos del barrio, otros limpiarían las calles y algunos se encargarían de hacer visitas a los enfermos. Era una pequeña revolución de amor y servicio que empezaba a transformar no solo la comunidad, sino sobre todo a cada uno de ellos en su interior. Con cada acto de bondad, la angustia cedía lugar a la esperanza. Era en esos instantes que María se podía ver a sí misma, reflejada en cada sonrisa y gesto de gratitud que florecía a su alrededor. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la incertidumbre no desaparecía, más bien se disfrazaba de expectativa. Algunos comenzaron a murmurar, ¿y si lo que viene es peor? ¿Y si no estamos listos? Cada vez que surgía esta pregunta, María les recordaba la fuerza de su comunidad. Recordemos la tormenta. Juntos hemos cambiado el temor por amor. Lo que venga, lo enfrentaremos como uno solo. Los días pasaron entre risas y oraciones, y los corazones se unieron en un mismo latir. Pero la inquietud de los 40 días seguía presente.
como si el tiempo se estirara y cada instante se volviera significativo y sagrado. La comunidad no solo se estaba preparando para un reto, estaba gestando una transformación profunda. A falta de solo 7 días para que se cumpliera el plazo, María sintió una necesidad imperiosa de hacerlo aún más especial. Se decidió por una vigilia de oración que duraría toda la noche. Invitó a cada persona a traer sus propias preocupaciones, sus dudas y miedos, para entregarlos al Señor. Se prometieron hacer de esa noche una celebración de fe. Cuando llegó la noche esperada, la plaza se iluminó con velas que danzaban sutilmente al ritmo del viento. Las voces de los presentes se elevaron en adoración y súplica, transformando la plaza en un lugar sagrado. María sintió que la presencia de Dios invadía cada rincón. La conexión entre todos era palpable. Estamos aquí, listos para lo que sea que venga, pensó, con el corazón en llamas, pero en el fondo, su alma seguía agitada por la pregunta que había surgido antes. ¿Realmente estarían preparados para el milagro que estaba a punto de desatarse? La noche avanzaba, y con cada momento se sentía que algo estaba a punto de ocurrir. Las rachas de viento se intensificaron, como si la creación misma contuviera la respiración, esperando ansiosamente el desenlace. María miró al cielo estrellado y sintió que la atmósfera estaba cargada de promesas. Señor, estamos listos. Pero, ¿realmente lo estamos? La duda se escabullía nuevamente en su mente. Así, la vigilia continuó, tirando del hilo de su fe con un misterio que estaba a punto de desplegarse. El reloj marcó la medianoche. Algo estaba en movimiento. ¿Qué sorpresa les traería Dios en los días que vendrían? La respuesta, todavía oculta en el silencio de la noche, dejaba a todos en suspenso. La medianoche había pasado, y un profundo silencio envolvía la plaza. María, con el corazón palpitante, sentía que la vibración de su espíritu resonaba con el viento. Las velas titilaban, proyectando sombras danzantes en los rostros de aquellos que la rodeaban. Sus miradas estaban fijas, expectantes, como si cada uno aguardara el mismo susurro de Dios. De repente, un escalofrío atravesó el aire. Algunos presentes comenzaron a murmurar, no de temor, sino como si un hálito sagrado hubiera tocado sus almas. María levantó la vista al cielo estrellado, sintiendo la calidez de la luz divina a su alrededor. ¿Es este el momento?, se preguntó. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Una brisa suave, casi imperceptible, se deslizó por la plaza. Era como un toque cercano, una caricia del Señor que les hacía sentir que no estaban solos en esta travesía. María sintió un llamado profundo en su interior, una urgencia que la movió a levantarse y alzar su voz en clamor. Amados hermanos, siente la presencia de Dios aquí con nosotros. Él está enviando su luz para que iluminemos nuestros caminos. Este es el tiempo de la revelación. Mientras hablaba, cada palabra parecía colocarse en su lugar divino. Al escuchar esa proclamación, los congregados comenzaron a unirse, elevando un canto que reverberaba en el aire. Era un canto de alabanza, de esperanza. Cada nota se entrelazaba como un hilo que unía corazones, y la atmósfera vibraba con la energía de lo sagrado. ¿Pueden sentirlo?, preguntó María, su voz resonando con fuerza e inquietud. Dios ha estado aquí, observándonos, preparándonos. Esta vigilia no es solo un desafío, es una oportunidad. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer. Sus voces cuentan, sus oraciones cuentan. Es un llamado a la acción. María se detuvo por un momento, contemplando las reacciones en el rostro de su comunidad. Algunos cerraban los ojos, con lágrimas brillando como estrellas en sus mejillas. Otros se tomaban de las manos, y el fervor dio paso a una palpable unidad. Juntos somos fuertes, les recordó. Qué hermoso será ver lo que Dios hará a través de nosotros. Y así, en el transcurso de la noche, mientras la vigilia continuaba, comenzaron a surgir testimonios. Cada persona alzó su voz, compartiendo sus miedos, dudas y esperanzas. María escuchaba y se emocionaba al ver cómo cada relato se entrelazaba con el de otro. Uno decía, he luchado contra la soledad, y otro respondía, yo también, pero no estoy solo. Estas palabras se convertían en puentes que unían sus almas. Las horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos.
el canto y la oración no cesaban. En medio de la adoración, María sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El miedo daba paso a la confianza, la incertidumbre a la fe ciega en aquel milagro que se acercaba. Era como si, en conjunto, la comunidad estuviera preparándose para un momento plenos de revelación, pero cuando las primeras luces del alba comenzaron a asomarse en el horizonte, el aire se tornó aún más denso. Un crujido, casi como un latido fuerte de la tierra, resonó en la plaza. María se quedó quieta, sintiendo como cada corazón latía al unísono. ¿Qué está sucediendo?, susurró una voz entre la multitud, mientras todos dirigían la mirada hacia el cielo. Lo que los demás no sabían era que en ese instante, en la alta distancia, una estrella brillante comenzó a brillar con un fulgor extraordinario, casi enviando un mensaje de esperanza, y justo en ese momento, María comprendió algo profundo. Era el inicio de la manifestación de lo divino, su corazón se llenó de un anhelo renovado. Esto es solo el principio, pensó. Se acercó a sus hermanos y, emocionada, les dijo, llegó nuestro tiempo. Dios está obrando en nosotros de maneras que aún no imaginamos. Ahora es tiempo de abrir los ojos y estar listos para un cambio inesperado. La comunidad alzó su mirada, ahogada por la maravilla y la inquietud. ¿Qué les esperaba al amanecer? La respuesta estaba en el aire, lista para ser revelada, y todos sentían que el verdadero inicio estaba a punto de desatarse. Las estrellas parecían danzar en el cielo, pero sus corazones latían con la promesa de lo que se vendría. Sin duda, nada volvería a ser igual. El día del milagro llegó para María y su comunidad, un día que prometía ser la culminación de un viaje espiritual lleno de pruebas y revelaciones. Desde temprano, el sol salió entre las montañas, iluminando cada rincón del pueblo. La atmósfera estaba cargada de expectación, como si cada hoja y cada piedra esperaran el toque divino. María se sintió invadida por una mezcla de temor y emoción. Hoy, Señor, quiero rendirme a ti, murmuró, mientras se dirigía a la plaza donde las almas ya comenzaron a congregarse. Las miradas eran firmes, llenas de determinación y esperanza. Cada rostro reflejaba una historia, un testimonio, una lucha. Don Pedro, con su voz familiar, tomó el centro del escenario. Hermanos, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hoy, la tribulación se manifestará, pero recuerden que somos más que vencedores a través de Él. Estamos aquí para recibir su gloria. Un fuerte aplauso resonó, lleno de fervor. Era un clamor que vibraba con la fe de todos. María observaba el rostro de David, que sonreía con vida, su oscuro pasado ya se desvanecía como niebla al sol. Por ti, mi pequeño, todo esto tiene sentido, pensó, sintiendo una paz profunda. El amor que sentía, un amor tan puro, hacía que cada lágrima derramada se convirtiera en un testimonio de su fe. Mientras el sol iba ascendiendo, María vio cómo los cielos parecían abrirse, como si todo el universo estuviera sintonizado con sus corazones. Y ahí, justo en el centro de la plaza, sucedió. Una luz deslumbrante descendió, envolvía a todos como un manto de esperanza y amor. Un susurro suave resonó en sus almas, recordando la promesa de transformación. Prepárense, lo que vendrá les cambiará para siempre. La comunidad, completamente unida, comenzó a elevar sus voces en oración y alabanza. Eran corazones ardientes buscando lo divino, cada palabra un ladrillo levantando el templo de su fe. Las manos se alzaron, y hubo un momento de silencio sagrado, donde cada ser sintió la conexión del cielo. María, entre lágrimas, sintió como una corriente eléctrica la atravesaba. Ese calor era la respuesta de Dios, una confirmación de que no estaban solos. De repente, un sonido cercano hizo temblar la plaza. Era un eco de niños riendo y jugando, y entre ellos, una figura se acercaba. Con cada paso, el corazón de María se aceleraba. Era David, quien corría hacia ella, sus pequeños brazos se abrían en busca de un abrazo. «Mami», gritó, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. María lo abrazó con todas sus fuerzas, lágrimas de alegría manaban sin control. La comunidad a su alrededor estalló en vítores, el clamor de amén resonaba como un coro divino. «Milagro. Milagro», gritó don Pedro, elevando las manos en señal de victoria.
Nadie podía negar que Dios había operado un milagro. María, ahora con el hijo en sus brazos, sintió que una paz inexplicable la invadía. El ciclo de dolor había cesado. Comprendió que cada tribulación que habían enfrentado había servido para forjar su fe y fortalecer su comunidad. Una nueva luz brillaba en sus corazones, ya no eran solo individuos luchando, eran un cuerpo colectivo que abrazaba la verdad y la corriente divina. Sin embargo, el pastor, con su mirada sabia, pronunció algo que dejó una impresión en todos. Esto no es el final, hermanos. Es el comienzo. Hoy hemos visto la gloria de nuestro Señor, pero vendrán más desafíos. Cada día será una oportunidad para crecer en fe. Prepárense para los nuevos caminos que Él abrirá. María, sonriendo y sintiendo que su latido vibraba en armonía con los demás, levantó su voz. Estamos listos. Lo que Dios traiga, lo aceptamos. Estamos aquí, fuertes y unidos. Que nuestra fidelidad brille. La comunidad entera lanzó un grito de celebración, un clamor que resonó en las montañas y las colinas. La vida en el pueblo había cambiado para siempre, y cada amanecer sería un recordatorio de que, aunque la tribulación se manifestara, su fe podría convertirla en testimonio de gloria. María caminó de vuelta a casa con David. Abrazado a su pecho, su corazón palpitando con un nuevo propósito, este era un momento sagrado, su vida un lienzo en el que Dios estaba pintando hermosas realidades. La comunidad sabía que cada paso dado hacia lo desconocido sería uno plagado de oportunidades divinas. Juntos, sellaron un compromiso de permanecer firmes, listos para lo que vendría. Antes de cerrar este capítulo, debo decirte algo importante. Si has sentido el poder de esta historia y deseas seguir viendo más relatos que transformen tu fe, necesitas suscribirte ahora. Haz clic en la campanita para no perderte lo que vendrá. Deja un like ahora para que este mensaje alcance a más corazones. Y no olvides comentar tus reacciones y testimonios sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la urgencia de compartir la fe. Hazlo, y juntos iluminaremos el camino hacia más milagros.